Hijos míos, siéntense por favor, siéntense, que voy a contarles algo que nunca he compartido en público, algo que vi en una noche de oración hace ya muchos años, cuando el Señor me mostró lo que realmente significa la Iglesia de Cristo. No es una teoría, no es un debate teológico, es una visión que me rompió el corazón y me lo volvió a unir. Pero antes de eso, déjenme llevarlos a un lugar. Cierren los ojos por un momento. Imaginen que están conmigo en mi celda del convento de San Giovanni Rotondo. Es invierno. El frío cala los huesos. La única luz viene de una vela de cera de abeja que parpadea frente al crucifijo. El olor a incienso y a libros viejos impregna el aire. Afuera se oyen los pasos de los hermanos que van a la capilla. Yo estoy de rodillas, con la frente apoyada en el suelo de piedra, y de repente el tiempo se detiene, y empiezo a ver lo que ustedes no pueden ver. Antes de seguir, quiero que sepan una cosa. Yo rezo por cada alma que llega hasta este canal. Leo sus nombres, sus comentarios, sus lágrimas, y los pongo en las manos de la Virgen. Si aún no se han suscrito, háganlo ahora, para que esta familia siga creciendo. Virgen Santísima, bendice a todos los que están viendo este video y muéstrales la verdad que tu Hijo te confió. Amén. Ahora, permítanme mostrarles lo que vi esa noche. En aquella visión me encontraba en un lugar que no era de este mundo. Era como una llanura infinita, bañada por una luz que no lastimaba los ojos. Y delante de mí había una puerta enorme, de madera antigua, con los bordes desgastados por siglos de manos que la habían tocado. Sobre el dintel, tallada en oro, una inscripción en griego, Ecclesia Touteou, la Asamblea de Dios. Y detrás de la puerta se oía un murmullo inmenso, como el rumor del mar, pero no era el agua, eran voces de alabanza. Quise entrar, pero la puerta no se abría. Y entonces oí una voz, suave como el viento, que me dijo: Hijo mío, antes de entrar debes entender lo que ves, porque la iglesia que buscas no es lo que crees. Y al instante la puerta se volvió transparente y pude ver a través de ella. Vi dos grandes corrientes de luz que salían de un mismo manantial, pero se separaban como el río Éufrates al partirse. Una fluía hacia occidente y otra hacia oriente, y en cada corriente veía multitudes de almas cantando, y en medio de cada multitud un altar. En el altar de occidente veía un papa con la tiara y las llaves. En el altar de oriente veía un patriarca con el iconostasio y el incienso. Y aunque ambos miraban hacia el mismo cordero que estaba en el centro del trono, no se miraban entre sí. Y la voz dijo: mira más de cerca. Entonces vi que el cordero tenía una herida en el costado, y de esa herida brotaban dos ríos de sangre y agua, y los ríos se mezclaban con las corrientes de cada altar, pero las corrientes no se tocaban. Y el cordero lloraba. Les hablo de esto porque hay algo que la mayoría de los cristianos no sabe. La palabra iglesia no aparece ni una sola vez en los evangelios como la entendemos hoy. Jesús nunca dijo: fundaré una organización con jerarquía, liturgia y edificios. Lo que dijo fue: sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi asamblea, mi congregación llamada fuera del mundo. La eclesía era un concepto político en el mundo grecorromano, la asamblea de ciudadanos libres que se reunían para tomar decisiones. Jesús tomó esa palabra y la llenó de un significado nuevo. Ustedes son mi asamblea, mi pueblo, mi cuerpo. Y ese cuerpo no tiene dos cabezas, tiene una sola, que es Cristo. Pero cuando Cristo ascendió al cielo, dejó a sus apóstoles como sus testigos, y el primado de Pedro fue claro en los evangelios y también en la historia. Sin embargo, ya en el siglo II, las comunidades cristianas en Roma y en Antioquía comenzaron a tener divergencias, no en la fe, sino en la forma. El rito latino, el rito bizantino, el mismo vino en copas diferentes. Y luego vino el gran cisma de 1054, cuando los legados papales pusieron la bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía,
Y el patriarca Miguel Cerulario respondió con otra excomunión. Miles de años de unidad rota por orgullo, por malentendidos, por política. Pero yo les pregunto, ¿acaso la verdadera Iglesia de Cristo puede ser dividida? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:10, suplica: «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros». Pero las hubo, y hay, y la voz en mi visión me dijo: «Mira ahora». Y vi cómo durante siglos ambos lados de la corriente construyeron muros. Los católicos añadieron doctrinas, el purgatorio, la Inmaculada Concepción, la infalibilidad papal. Los ortodoxos mantuvieron tradiciones antiguas, pero también endurecieron sus posiciones. Y mientras tanto, Cristo seguía derramando su sangre sobre el altar, invisible a todos, esperando que sus hijos volvieran a ser uno. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Vi a un grupo de almas que no pertenecían a ninguna de las dos corrientes. Eran como pequeñas luces que flotaban a ambos lados de la puerta. Algunas vestían hábitos, franciscanos, dominicos, jesuitas. Otras llevaban túnicas orientales, monjes del monte Athos, eremitas del desierto. Y otras simplemente llevaban la ropa de todos los días, trabajadores, madres, enfermos, y todos, sin excepción, tenían los pies descalzos y las manos manchadas de barro. ¿Quiénes son?, pregunté, y la voz respondió: son los que han entendido que la Iglesia no es un edificio, ni una jerarquía, ni un rito. Es el cuerpo de mi Hijo, y el cuerpo se compone de todos los que comen su carne y beben su sangre, porque la verdadera Iglesia es el lugar donde la Eucaristía se celebra, donde los pecados se perdonan, donde el amor se hace tangible. Y eso puede ocurrir tanto en una catedral gótica como en una cueva de Capadocia. Pero hay una condición: que aquel pan y aquel vino sean consagrados por un sacerdote que esté en la sucesión apostólica, porque sin ella no hay cuerpo de Cristo verdadero. Y entonces comprendí: la verdadera Iglesia de Cristo no es una denominación, es la sucesión ininterrumpida de la Eucaristía desde la última cena hasta hoy. Es el santo sacrificio celebrado por obispos y presbíteros que han recibido la imposición de manos de los apóstoles. Y tanto la Iglesia católica como la ortodoxa tienen esa sucesión. Ambas conservan los 7 sacramentos, ambas veneran a la Virgen, ambas tienen mártires y santos. Entonces, ¿por qué la división? Hermanos míos, la división es un escándalo, y el demonio se regocija con ella. Porque mientras los cristianos discuten sobre el filioque o sobre el primado del Papa, las almas se pierden, y el mundo mira y dice: mirad cómo se aman, con sarcasmo. En mi visión vi también algo que me heló la sangre. Vi a un grupo de personas que decían ser la verdadera Iglesia, pero no tenían sucesión apostólica. Decían solo la Biblia, pero rechazaban la tradición que les había dado la Biblia. Decían solo Cristo, pero negaban los sacramentos que Cristo mismo instituyó. Y esos grupos, aunque llenos de buena voluntad, estaban como ramas cortadas del árbol. Y la voz dijo: sin la savia de los apóstoles, la rama se seca, y lo que se seca no da fruto eterno. No estoy juzgando herejías ni cismas, hijos míos. Estoy compartiendo lo que vi, porque el Señor me mostró que la unidad no se logra por decreto humano, sino por la oración y la sangre de los mártires. Vi a los mártires de ambos lados, católicos y ortodoxos, bajo el mismo trono del Cordero, con las palmas en las manos, y sus heridas sangraban juntas. Y ellos no discutían de teología, se abrazaban, y el Cordero sonreía. Y entonces la puerta comenzó a abrirse lentamente, y un resplandor sedador salió de adentro, y escuché una música que no era de este mundo. Era como si todos los cantos gregorianos y todos los himnos bizantinos se fusionaran en una sola alabanza.
y vi a la Virgen María de pie junto al trono, con las manos extendidas sobre las dos corrientes, derramando aceite de una lámpara sobre ambas, y el aceite, en vez de separarse, formaba un solo río que corría hacia la puerta. La voz dijo: ella es la que une, porque ella es la madre de la Iglesia. Mientras sus hijos la amen, habrá esperanza de unidad, pero mientras la olviden, seguirán divididos. Y entonces la visión se desvaneció, y yo desperté bañado en lágrimas, con las manos sangrando más que nunca, porque entendí que la verdadera Iglesia de Cristo no es una institución perfecta, ni un club de elegidos. Es una madre que llora por sus hijos divididos y nos llama a la conversión. ¿Cuántas veces hemos usado la religión para separarnos? ¿Cuántas veces hemos condenado a un hermano ortodoxo o a un hermano católico por una diferencia ritual? El amor no es así. Cristo no es así. Él oró al Padre para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Fíjense bien, no dijo para que sean iguales, sino uno. La unidad no es uniformidad, es comunión en la diversidad, como la Trinidad, 3 personas, un solo Dios. Así es la Iglesia, una sola fe, diversos ritos, una sola cabeza, Cristo, y en la tierra un sucesor de Pedro como signo visible de unidad. Pero ese sucesor debe ser servidor, no señor. Y el Papa Francisco lo ha entendido y ha tendido la mano a los ortodoxos. Pero la unidad no se logrará por documentos firmados, sino por la oración y el ayuno compartido. Yo, en mi pequeñez, he vivido esta experiencia muchas veces. Cuando he estado en misa latina y he comulgado, he sentido la misma presencia que cuando he estado en una liturgia bizantina. La Eucaristía trasciende los ritos. Y les digo algo que quizá les sorprenda. En muchas ocasiones, cuando rezo el rosario, veo a la Virgen con un manto que cubre tanto a Occidente como a Oriente. Ella no distingue, ella solo ama, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera Iglesia? Les respondo con las palabras de San Cipriano. No puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por madre. La Iglesia es madre, y como toda madre, tiene hijos que se pelean, pero la madre sigue siendo la misma. La Iglesia verdadera es aquella que conserva la fe de los apóstoles, los sacramentos y la sucesión, y eso, hoy, lo tienen la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, y también algunas iglesias orientales separadas que han mantenido la sucesión. Pero el problema no es la teoría, es la práctica. Porque de nada sirve tener la verdad si no vivimos en la caridad. San Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 13, aunque tenga todos los sacramentos, si no tengo amor, nada soy. Y el amor es el que reconoce al otro como hermano, aunque rece de manera diferente. Yo he visto a santos ortodoxos, como San Serafín de Sarov, que ardían con el mismo fuego del Espíritu que Santa Teresa de Jesús. El mismo Espíritu, el mismo Cristo, la misma Iglesia invisible que un día será visible. Y mientras tanto, nosotros debemos preparar el camino. ¿Cómo? Con humildad, con oración, con estudio de la Escritura y de los padres, y con un encuentro diario con Jesús sacramentado, porque la fuente de la unidad es la Eucaristía. Cuando comulgamos, nos hacemos un solo cuerpo con Cristo y con todos los que comulgan en todo el mundo. Ese es el milagro que el mundo no ve. Y por eso les digo, no se preocupen tanto por saber si esta o aquella denominación es la verdadera. Preocúpense por estar en gracia de Dios, por recibir los sacramentos válidamente, por amar a sus hermanos. Lo demás, Dios lo arreglará. Pero hay un punto que no puedo callar. La voz en la visión me advirtió sobre un peligro. Me dijo, hay muchos que dicen, Señor, Señor, pero no entran por la puerta. La puerta es Cristo, y la puerta tiene 2 postes, la Escritura y la tradición. El que niega uno, derriba la puerta. Y eso me duele, porque hoy muchos cristianos, tanto católicos como ortodoxos, han abandonado la tradición.
se han dejado llevar por el espíritu del mundo, que quiere una iglesia sin cruz, sin sacrificio, sin penitencia. Pero la verdadera iglesia es la iglesia de los mártires. No puede haber resurrección sin muerte, no puede haber unidad sin conversión, y esa conversión empieza en cada uno de nosotros. Ahora, quiero que se detengan un momento, piensen en su propia vida. ¿Han contribuido a la división? ¿Han hablado mal de otros cristianos? ¿Han juzgado a quienes rezan de otra manera? Escríbanlo en los comentarios. Yo los bendigo y rezo por ustedes, porque la unidad no es un sueño lejano, es una decisión diaria. Y les voy a compartir algo que hago cada mañana para mantenerme en esa unidad. Todas las mañanas, antes de que salga el sol, tomo mi teléfono. Sí, un fraile capuchino usa teléfono, no se escandalicen. Y abro una aplicación que me ha cambiado la vida. Se llama, bueno, no importa el nombre ahora. Lo que importa es que me lleva a través de las escrituras, pero no superficialmente. Me conecta con los padres de la iglesia, con los textos originales en griego y hebreo, con las tradiciones de Oriente y Occidente, y me recuerda que la iglesia es una, aunque yo esté solo en mi celda. Esa aplicación es mi primer alimento espiritual del día, y desde que la uso, mi oración se ha profundizado. Ya no rezo solo con palabras, sino con toda la historia de la salvación. Les dejo el enlace en el comentario fijado. Pruébenla, no se arrepentirán. Y ahora, déjenme terminar con una imagen. En mi visión, antes de despertar, vi que la puerta de la iglesia se abría del todo, y dentro no había edificio, sino un jardín inmenso, con árboles de todas las naciones. Cada árbol daba un fruto diferente, pero todos tenían la misma raíz, y en el centro la cruz, y de ella brotaba un río que alimentaba todas las raíces. Y supe que la verdadera iglesia de Cristo es ese jardín, y todos estamos llamados a entrar, pero la entrada es una sola, el costado traspasado de Jesús. Por eso, no pierdan tiempo discutiendo, inviertan tiempo amando, y si aman, ya están en la iglesia verdadera. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes, y que la Virgen Santísima, Madre de la Iglesia, los lleve de la mano hasta la puerta. Amén. Suscríbanse si este mensaje les tocó el alma, y compartan este video con alguien que necesite escuchar que la iglesia no es un muro, sino una familia. Les espero en el comentario fijado.